más de un siglo que Jiquilpan, Michoacán, mi terruño, fue elevada al rango de ciudad, pero a mí nunca me ha parecido una ciudad pequeña, sino un pueblo grande. Me sucede a mí y a la mayoría de mis conciudadanos. Las referencias distintivas de los barrios de mi pueblo no son más familiares que los nombres de las calles. Conozco los nombres de las calles céntricas de mi población e ignoro los nombres de las calles de la periferia. Así, conozco que Profesor Fajardo es una de las calles del centro de Jiquilpan, pero si alguien me preguntara por un número determinado en esa calle, yo primero le preguntaría si el número que busca queda cerca del estadio, de la Presidencia, el atrio, el Jardín de la Paz o camino al Panteón, y luego lo ubicaría en esa dirección. Mis barrios de Jiquilpan, hoy quiero recordarlos. Las calles de Jiquilpan de hoy fueron alcanzadas por la modernidad y dejaron de ser los espacios donde jugaban los niños para convertirse en estacionamientos públicos y reducidos espacios por donde transitan los autos y vehículos motorizados. Sin embargo, mi imaginación y las alas del recuerdo me transportan a la década de los años 1960, donde mi maravillosa infancia se recreó en la armoniosa belleza de sus barrios de mi pueblo. En esa época, la mayoría de los barrios estaban empedrados y el asfalto era casi exclusivo de la carretera que pasaba a mitad del poblado. Era muy rara la vez que pasaba algún carro por las calles y era muy frecuente ver transitar por ellas caballos, burros y guayines. La gente disfrutaba de las calles a toda hora. Las personas eran dueñas de las calles y las calles eran las alfombras coloridas que besaban los pasos de las personas. Sí, la gente disfrutaba de las calles a toda hora. Desde las 3 de la mañana pasaban por las calles los caballos lecheros, con sus dueños a cuestas, yendo con rumbo a los potreros y establos para ordeñar las vacas y salir a vender la leche a las 5 o 6 de la mañana. Y ya desde esa hora se oía gritar al lechero: ¡la leche! ¡Llegó la leche bronca! Y también, desde esa temprana hora pasaban los muchachos que vendían el bolillo, cargando sobre su cabeza un gran cesto de palma tejida lleno de bolillos y teleras, gritando a todo pulmón: ¡el bolillo! ¡Llegó el bolillo calientito! Entonces, las amas de casa salían a las calles oscuras a comprar la leche bronca, el bolillo o a empezar a barrer y regar la calle. Así, desde antes del amanecer empezaba el trajín en las calles, con la gente que salía a vender su mercancía, los que la compraban y mujeres que se apresuraban a ir a misa o al mercado. Y a esa hora temprana las casas de los hogares se encendían para iluminar a los somnolientos niños que tardaban en espabilarse mientras sus madres los apresuraban a vestirse y tomar sus desayunos. En tanto, ellas preparaban las tortas que los niños llevaban a su escuela para almorzar a la hora del recreo. Si esas calles hablaran, ¿cuántas cosas contarían? Esas calles podrían contar que eran regadas y barridas a cada mañana, que formaban alfombras de azules flores de jacarandas o rojas flores de tabachines, así como tapetes de hojas de diferentes árboles, que fueron las aeropistas por donde descendían cientos de mariposas multicolores, libélulas, mayates y pájaros diversos que bajaban a beber agua en los charquitos de las calles recién regadas, que eran el lecho de los arroyos formados por las lluvias estivales, donde los chiquillos salían a chapotear y a poner barquitos de papel en su corriente, y que sus charcos eran los espejos diáfanos que reflejaban los calzoncitos de las niñas que brincaban sobre su superficie, jugando a no tocar ni perturbar la quieta linfa del charquito, para que su límpido cristal siguiera reflejando las nubes y los calzoncitos de las niñas. Los barrios de mi pueblo fueron hechos para formar bellos paisajes cotidianos, bendecidos con la alegría de la gente trabajadora y el respeto mutuo. Yo siento un poco de pesar cuando pienso que los niños de hoy no pueden disfrutar de 1 y 1000 juegos
en las calles de mi pueblo. Los niños de hoy no salen a las calles para jugar y ejercitarse, y en cambio permanecen sentados en sus casas frente al televisor o la computadora, desgastando la vista con juegos electrónicos y abusando de las golosinas que los conducen a la obesidad. Yo tuve la fortuna de disfrutar mis barrios. Yo tuve la fortuna de conocer esos barrios bulliciosos, donde las risas de los niños se confundían con las pláticas de las señoras, que sacaban sillas a las banquetas de sus casas y platicaban con sus vecinas mientras veían jugar a sus hijos en las calles. Las calles de esos barrios lo mismo servían como campo de fútbol que para romper una piñata o para correr por ellas como venados en los famosos encantados, o para montar un burro llevándolo de una esquina a otra. Esos barrios formaban el mundo de los juegos, porque los niños éramos tan ingeniosos que hasta los juegos que no sabíamos los inventábamos. Y los niños no sabíamos organizar y compartir los espacios. Cuando se trataba de jugar a la traes o a los encantados, como todos los niños íbamos a correr por toda la calle, todos participábamos en el juego, mezclando niños y niñas en ambos bandos, equilibrando sus edades y habilidades, y después de formar los dos grupos se echaba un volado para ver quién encantaba y quién desencantaba, y se iniciaba el juego. El grupo ganador corría para no ser encantado, mientras que los niños del grupo que no habían ganado el volado corrían tras aquellos niños del bando contrario a quienes tenían que encantar al tocarlos. Y cuando los juegos no requerían de mayor espacio, un grupo de niños podía jugar a la pelota en un espacio de la calle, mientras otro grupo de niños jugaba a las cebollitas junto a un poste de luz, y algunos más brincaban la cuerda en otro lado de la calle. Y cuando cualquier niño se cansaba, era libre de irse a descansar, aunque cuando el juego era el de los encantados, todos tratábamos de resistir estoicamente hasta el final para no dejar en desventaja a su equipo con la pérdida de jugadores. Sí, los barrios de mi infancia estaban llenos de vida, llenos del clamor humano, donde adultos y niños convivían en santa paz, respetaban lo ajeno y compartían con sus vecinos lo mucho o poco que tenían. En esos barrios de antaño, casi todas las solariegas casas eran muy grandes, con amplios corredores y patios interiores, y hasta enormes corrales donde la gente cultivaba sus propias hortalizas o criaba gallinas y cerdos, amén de los árboles frutales que casi todo el mundo tenía en sus huertos. Las céntricas casas de Jiquilpan, donde vivían las familias de mayor prestigio social y económico, por lo general eran casonas con patios interiores que circundaban los anchos corredores que delimitaban las habitaciones, sala, comedor y recibidor, y siempre gozaban de luz solar diurna y el aire que refrescaba todos los confines. Esas residencias eran sólidas construcciones de altas bardas y aleros con vigas de madera y diseño afrancesado, donde anidaban las golondrinas. Los barrios aledaños a las calles del centro de Jiquilpan eran más bulliciosas y alegres que las del centro de Jiquilpan. Las céntricas calles de Jiquilpan se llenaban de gente a la hora de ir a misa y al mercado, y los domingos con las serenatas, pero las de los barrios vecinos estaban llenas de gente alegre y trabajadora a todas horas del día, excepto entre las 10 de la noche y 3 de la mañana, cuando todo el pueblo dormía en santa paz y reposo. Los barrios de Jiquilpan de hace 50 años fueron emblema del regocijo constante, del saludo a todas horas, de la convivencia armónica de unos con otros. En mi barrio, todos éramos como una familia grande, aunque no fuésemos parientes consanguíneos. Y claro que no faltaban las peleas entre los chiquillos, pero luego venía la reconciliación y así continuaba la vida. Hoy se me ocurre que si las colonias nuevas fuesen mejor planificadas, deberían tener callejones traseros en cada cuadra, como los que hay en las calles de las colonias nuevas de los Estados Unidos americanos, donde estuviesen las cocheras, pero que además, si fuesen amplias, servirían como calles de juegos para los niños.
Esta sería una buena estrategia para poner a jugar de nuevo a nuestros infantes. Algo típico de los barrios de antaño eran los viejitos cuentacuentos, a quienes yo recuerdo con mucho cariño. Después de correr o saltar como liebre de un lado para otro, cuando me cansaba, yo era una de las niñas que a diario corría a sentarse en las banquetas junto a alguno de mis vecinos ancianos, quienes amablemente nos contaban los cuentos que les pedíamos nos narraran, y por lo general eran de bandidos, tesoros y espantos. A mí me encantaban esos cuentos de espantos, y al irme a dormir todavía estaba recordando la historia de los espantos, imaginando con delicia cómo habrían sido las vidas de los que ahora eran ánimas en pena, mientras que algunas de mis amigas confesaban morirse de miedo al irse a la cama, imaginando que esas ánimas en penas se les aparecerían al apagar la luz y les jalarían los pies. Sin embargo, aquellas historias a veces nos tenían en estado de alerta, y en cierta ocasión todos mis amiguitos, niños y niñas, corrieron con espanto al suceder algo insólito. Recuerdo que en esa ocasión Sabinita, una vecina anciana quien mejor contaba toda clase de cuentos, estaba rodeada de chiquillos mientras ella contaba un cuento de un ánima que bajaba en picada desde los techos para abrazarse a las víctimas a quien quería llevarse al más allá. Y esa ánima no era en realidad un ánima, sino el mismo espíritu de la muerte, que venía por las almas de aquellos a quienes tenía que recoger de este mundo. Todos estábamos en suspenso, casi sin respirar, mientras Sabinita seguía alargando la historia para darle más emoción, cuando de pronto un fuerte aleteo nos hizo levantar la mirada, y al ver que aquellas alas enormes se nos venían encima, todos los niños corrieron en distintas direcciones, mientras que yo puse en alto mi silla de mecate tejido, donde estaba sentada, como para defenderme del ataque de las alas. Después nos reímos de lo ocurrido, pero mientras tanto todos los niños se desperdigaron por todos lados. La realidad era que no sé por qué, pero algo debió asustar a una enorme lechuza que estaba en algún tejado cercano, y el ave nocturna, escapando del peligro, se lanzó en picada hacia abajo y luego planeó por algunos segundos sobre las cabezas de los niños que corrían, para finalmente levantar el vuelo hacia un alambre de la luz y de ahí a las tejas de una casa. Juegos infantiles, viejitos cuentacuentos, familias conviviendo en cotidiana armonía, risas y tristezas compartidas. Todo eso era el arca de tesoros de los barrios de mi pueblo. Yo puedo escribir libros enteros hablando sobre los barrios donde viví durante mi infancia. Y sí, quiero seguir escribiendo sobre esos tiempos felices. Bueno,